Entonces, nos falta considerar el aspecto que tiene que ver con el paciente en cuanto a esta nueva forma de obedecer, de entrar en una visión diferente. No basta pues que el sanador, el servidor, confíe, se afiance en Dios, imponga las manos, en el sentido de que fuera solo su obra y el enfermo no tuviera que hacer nada. No, el enfermo está invitado también desde que entra a una consulta, independientemente de los modos con los que vaya a actuar el médico. Se supone que tendría que ir en una confianza de que es un camino para el de salud. Pero ¿qué ocurre normalmente? Esta confianza de los pacientes es en una persona, en una institución o en un modo de la medicina. En realidad, para la verdadera y profunda curación de lo que sea, cáncer o gripa, el paciente tendría que tener más o menos esta comprensión de pensamiento, sentimiento y voluntad, aunque tiene mucho más que ver con lo inverso, voluntad, sentimiento y pensamiento. Cuando llega al consultorio dice, Dios es mi salud y Él me va a curar. Es más, tendría que llegar diciendo, pensando, Dios me está curando. O más, tendría que decir, yo estoy curado, pero voy a platicar con el doctor o con la sanadora para seguir curando, como un medio. Los pacientes no hacen esto. El paciente que lo hiciera es porque ya es también una especie de colgado. Alguien que pone por delante la voluntad. Aunque yo tenga achaques y llagas y dicen que cáncer, yo afirmo que estoy curado. Porque Dios es bueno, me ama y no puede haberme permitido esto si no me amara. Y si lo hace y si me ocurre, es porque es bueno para mí y estoy bien, estoy sano. Fíjense lo difícil que es que alguien diga eso. Por eso es muy complicado tomar la decisión del colgado. Ustedes la tendrían que hacer también para su propia consulta. Entonces, como no ocurre esto, ¿qué pasa? El colgado médico se tropieza con un obstáculo. Él va a confiar y va a poner las manos sabiendo que está curado. Pero ¿por qué le cuesta más trabajo? Y le cuesta desde el punto de vista intelectual, otra vez. Si confiara absolutamente, nadie tenemos también una fe de 100%, no le ocurriría. ¿Pero qué nos ocurre? Pues que si el paciente, después de una consulta y otra, que yo le impuse las manos, externamente parece no estar bien o incluso me dice que está más mal y que le duele más y que no sé qué, entonces la fe se ve sacudida. Y el verdadero médico con la verdadera fe, el colgado, tendría que estar tranquilo desde que impone las manos, de que hizo ya lo que le dijo Jesús, su Señor, y que cualquiera que sea el resultado externo, está curado. Esa es la decisión. Y ocurre frecuentemente con cosas que me han dicho, como ahora lo acaba de comentar Pati. Si uno realmente investiga con la persona cuando dice que le duele más y que está peor, que porque no sé qué, cuando hablamos de su espíritu, de su estado, de su ánimo, la mayoría de las veces nos dicen, pero estoy más tranquila, siento a que acepto. Es decir, nos empiezan a hablar de los achaques y nos confundimos un poco, pero en el lenguaje del paciente así es la cosa. Como que de todos modos siente que no se ha conseguido el resultado esperado. Pero es pobre la conciencia de esta persona, como ocurre normalmente, es pobre la fe, y entonces la persona nunca va a estar conforme con lo que sea que ocurra. Porque en cierto modo, como esperan estas personas la curación, es jamás volver a tener ningún achaque de nada. Y eso no existe. Es un error. De hecho, la decisión que hace sobre la voluntad de Dios es una decisión que implica que, como hizo con su hijo, a ti te puede mandar a crucificar. Esa es la confianza que tienes en él.
Y puede ser que la crucifixión sea que sigas con tu enfermedad, que no te cures después del cáncer. No sé si se entiende porque parece contradictorio, pero ese es el paso de la fe. Es decir, la fe implica que tú reconoces, tienes conciencia de que no hay nada equivocado, no hay nada. Si tú le pones las manos a la persona, en realidad no es para que se cure, es para que tú seas consciente de que ya está curado. Pero lo haces también en nombre de Dios, por lo que de todos modos Él, con tus energías, Dios puede hacer en este enfermo de transformaciones, de cambios o de lo que sea, que ni te vas a enterar tú ni tal vez en él. Son cosas que tal vez no alcanzo a explicar como las entiendo, porque mi cabeza no lo puede explicar. Pero créanme, mi voluntad y mi corazón lo entienden y confío en que ocurra lo mismo conmigo. La fe, pues, como don sobrenatural, no es lo mismo que la confianza natural, razonable y fundada moralmente que ponemos en un autor. No es en lo natural. Antes se decía mucho que la fe es la aceptación de una verdad por la autoridad de Dios o de la Biblia. Ya no se dice mucho eso porque no es correcto. Es un don sobrenatural y que tiene mucho más que ver con tu unidad con Dios, como vamos a decir enseguida, que lo que razonablemente tú crees que se funda. Por ejemplo, tu fe en el médico o en la medicina alopática o no, homeopática o no. En realidad, la fe en tu curación profunda tiene que estar más allá de estas formas concretas de la medicina. Y por eso Santa Teresa, que tuvo estas experiencias de colgada, dice esto: solo podré decir, todas sus experiencias de éxtasis y sobre todo de éxtasis, se representa estar junto a Dios y queda una certidumbre que en ninguna manera se puede dejar de creer. Esta certidumbre que de ninguna forma se puede dejar de creer es lo que decíamos, el afianzarse a la voluntad de Dios en obediencia. Tú ya tomaste la decisión de estar junto a Dios desde siempre y para siempre, y entonces tienes ya la certidumbre de que todo está bien y de que todo lo que haces en una consulta en bien de un enfermo es exactamente lo que tienes que hacer, sin importar ni juzgar después por uno u otro resultado, sin juzgar tampoco por un milagro que pueda haber ocurrido, que no esperabas y se ocurre. A veces en quien no esperamos ocurren esos milagros, a veces en quienes los quisiéramos o esperamos no ocurren. En ambos casos ni gran regocijo ni depresión. Es en la fe que se guía por la voluntad y no por el pensamiento y el corazón, es lo que realmente produce el buen resultado. Certidumbre. Dentro de las confusiones que yo pueda tener y que a veces les transmito, les digo y les he dicho otras veces que normalmente en una consulta yo tengo la certidumbre de que Dios está haciendo lo que tiene que hacer a través de mí. Muy frecuentemente en forma externa así me lo parece, pero aun cuando no me lo parece externamente, mi fe me dice que se está haciendo, y no porque no esté constantemente buscando si necesito dar otro medicamento o otra palabra o hacer otro gesto. Entre más tengo obstáculos en ese sentido de que lo externo no esté como el paciente quisiera, yo también quiero que el paciente esté bien, y que esté bien implica que desde su ángulo también las cosas estén bien, por supuesto. Pues no dejamos de trabajar los servidores integrales en este sentido. Tenemos que ser muy creativos y andar buscando. Y por eso parte del trabajo es que ustedes a mí me llamen, me busquen y me digan: oye, tengo este problema con esta paciente que no se puede, que no se... Juntos pensamos qué más se puede hacer. Y siempre aparece algún método, alguna palabra que puede.
Y alguna de esas cosas de repente parece que desactivara un obstáculo y logra la curación. Por eso es que hemos de ser integrados, no estar confiados a nada. Solo confiados en que lo que sea que ocurra en el proceso es estar bien. Tal vez la mejor señal de que funciona nuestro pondrán las manos sobre los enfermos y se pondrán bien es que nuestros pacientes, igual que nuestros alumnos, cuando enseñamos estas cosas, tengan la conciencia semejante a la que yo les intento transmitir y que tengo, de que todo está bien. Aún dentro de la enfermedad y el dolor que pueda sufrir alguien físico o emocional, todo está bien. Porque es lo que siento conmigo, que tengo y sigo teniendo muchos achaques, y sin embargo la certidumbre que me acompaña, certidumbre y certeza pues, es que todo está bien conmigo. Estoy curado, estoy curando, estoy en Dios, no hay problema. A veces más me apuran los de fuera que yo mismo. Y es cuando uno dice, cambio mi vida por la de mi paciente. ¿Por qué lo dice uno? Porque esta certidumbre es tan esencial que es el mejor don que puedes dar. No es que te dé mi salud y tú me des tu cáncer. Es casi como decir, te doy mi certidumbre de salud, aunque yo empiece a tener dudas de mi salud. Es más duro. Y sin embargo también lo digo. Y también me ocurren ratos de noche oscura, en donde, como ya hoy mismo volví a repetir, pues a veces hay desesperación, desesperanza. Quiere uno hacer otra cosa mejor porque el paciente parece exigirlo, pedirlo, necesitarlo, y uno no se lo puede dar. ¿Por qué? Depende de aquel en quien estamos sostenidos. También dice Santa Teresa, aquí faltan todas las potencias y se suspenden, de manera que en ninguna manera, como he dicho, se entiende que obra. Potencias es pensamiento, sentimiento y voluntad. Es decir, en sus momentos de éxtasis, de estar como colgada de Dios, no hay entendimiento, ni sentimiento, ni voluntad que cuente. E incluso puede decir cosas tan raras como esta, Santa Teresa, que parece trabalengua. El entendimiento, si entiende, no se entiende como entiende. Al menos no puede comprender nada de lo que entiende. A mí no me parece que entiende, porque como digo, no se entiende. Yo no acabo de entender esto. Ya cuando oigo estas cosas me consuelo. Y yo digo aquí cosas que digo, Dios mío, estoy diciendo cada tarugada y cada trabalenguas. Y no, lo digo por decir, porque percibo que a algunos les pudiera ocurrir esa sensación. A mí mismo me ocurre desde mi ángulo intelectual que está ahí presente y despierto. Pero exactamente dice ella cosas como las que nosotros podemos sentir o medio entender, que es no entender sobre estos asuntos. Pero hay algo detrás, una certeza, una certidumbre, decía, una fe que aunque no entienda, está en la convicción de lo que tiene que ser, saber y hacer. Así que no es una cuestión racional ni de autoridad. La fe es así, más bien la voluntad de unión con Dios y con su voluntad. Otra vez lo que decimos como éxtasis. Voluntad de unión con Dios. Esta es la decisión. Que ojalá repitas cada día o cada oración o cada que seas consciente. Mi voluntad es tu voluntad. Unido a ti, Señor. Unido a ti, Dios, Diosa. Y a tu voluntad. En todo. Sin importar si luego me desdigo interiormente o mi cabeza empieza a desdecirse. O incluso mi sentimiento. Mi voluntad aquí está. Y aquí sí.
Esto es la fe. Y eso es lo difícil. Recuerden que desde el mago hablábamos de que el mago es mago porque tiene el sombrero y está unido. Y así todos los que siguen, todos los coronados, todos las figuras de los arcanos del tarot expresan esta unidad de lo de arriba con lo de abajo. El colgado está uniendo el cielo con la tierra con el cielo. Y por eso, aunque es frecuente que yo les he dicho y mucha gente les dice, sigue a tu corazón y no a tu cabeza, y eso es bastante sano, yo lo digo mucho en las consultas. De hecho, desde el punto de vista más profundo y del colgado, hay que cambiar este dicho por este otro: sigue al corazón, voluntad de Dios. Es decir, ni siquiera tu corazón tiene la última palabra. Es la voluntad de Dios, el corazón. Cuando más tengas duda pues de algo, pregunta: ¿cuál es el corazón, voluntad de Dios? Sobre tu enfermedad misma, más allá de lo que te diga el médico o de lo que te digas tú con tu pensamiento, sentimiento y voluntad, siempre pregunta: ¿esta enfermedad es como sea que se esté presentando, o esta salud lenta, o lo que sea que tengas, es algo que Dios quiere para mí o no? Y es muy difícil que alguien llegue a decir: no, esto no lo quiero. Solo si lo dice es porque tienes al alcance otros medios. Pero si has puesto lo más sensato para ti, normalmente entonces lo que ocurre es lo que tiene que seguir ocurriendo. Eso es la salud, eso es estar sanos, tener esta convicción de que Dios no se equivoca, la naturaleza no se equivoca. Mucho lo hemos dicho en este curso. Sin olvidar de todos modos, como servidores integrales, subrayamos integrales, que las dos potencias, dice Santa Teresa, acompañan a la voluntad y se gozan todas tres. Se gozan las tres. Es decir, Santa Teresa está diciendo que es la voluntad más la que funciona en estas experiencias suyas, pero dice, las otras dos de todos modos acompañan. Es decir, pensamiento y sentimiento. Y todas se gozan juntas. Es la unificación. Y también tenemos, aunque sean raros, yo no sé si tan raros, los momentos, los sanadores integrales, en que percibimos con un gran gozo, también desde el cerebro izquierdo, desde la cabeza, y también desde el sentimiento profundo y desde la voluntad, que vamos bien, que estamos sanos. A mí cuando me preguntan cómo estás, ya es muy difícil que yo responda que mal o que no muy bien, porque sin importar si ese día estoy especialmente molesto de alguna cosa particular o de varias, sé voluntad, pero digo ahora, integralmente sé por pensamiento, sentimiento y voluntad que estoy bien, que no podría estar mejor, que no puedo pedir nada mejor. Y normalmente lo que le digo a las personas es: bien, aunque no faltan los achaques, pero estoy bien. Es decir, es también para enseñar que no quiere decir que estar bien signifique no tener achaques, molestias o dudas. No, es otra cosa. Entonces, una respuesta así a veces ayuda a que las personas, pues, que están, además, te lo pregunte, a lo mejor esas personas están sintiéndose mal, pues es, no sé, es como que no es homeopático que tú digas, pues yo sí estoy bien. Qué bueno pues que no sea verdad. ¿Cómo vas a atender a un enfermo? Ojo, ¿cómo vas a atender a un enfermo si tú estás realmente bien en todo? ¿Cómo vas a poder comprender? ¿Cómo poder ayudar? No sé, vean otra razón racional
¿por qué los sanadores nunca estamos totalmente bien? Así necesita el ser divino de Dios para amar. Dios, cuando mira a la tierra y a ti y dicen es así, es carne de mi carne y hueso de mis huesos, también dice y le duelen cosas y yo no quiero que me duelen. Entonces yo sufro que ella, mi tierra, mi amada, hablando de ti mujer o de ti varón, no importa, es lo mismo, yo no quiero que sufra. Entonces al sanador le pasa algo parecido y ya no haya qué hacer, y ahora está en la cabeza la idea de poner las manos, tocar, transmitir la energía que hay dentro, la energía humana. Todo esto también racionalmente lo podríamos platicar mucho. ¿Por qué estamos aferrados a eso y no tranquilos, como en una especie de nirvana, como a veces proponen algunas religiones budistas, creo que un poco alejadas del fondo de Buda? ¿Qué no les preocupa lo que les pase a los demás? Todo está bien, dicen, igual que yo estoy diciendo, pero el resultado es diferente. En la India, por ejemplo, se dice que la gente está tan consciente de que todo es Dios y todo es karma, que si ven a alguien tirado en la calle muriéndose, pasan como si nada, pero no por falta de fe. Consideran que esa persona está tirada en la calle porque tiene que vivir así y porque es voluntad de Dios. A mí sí eso me parece bastante excesivo y no me parece que sea la unidad con Dios. Solo lo digo para que vean que es bueno que el sanador integral, el servidor integral, con esta conciencia diferente, mire con amor y con absoluta preocupación y cuidado, como un hijo, como una hija pequeña, a su enfermo, y esté dispuesto a lo que sea por ayudarle realmente, aunque sea inventar cualquier otra cosa que necesite. Y no decir, no, ya impuse las manos, ya di mis chorchitos, tranquilo, no pasa nada. Y frío, no puede haber esa frialdad en el corazón cuando estás unido al corazón de Dios, que está todo el tiempo cálido y sufriente por ti y por aquel, tu paciente. Tienes que llorar con Dios mientras estás en una consulta. Tienes que estar crucificado con Dios porque siente su paciente que está crucificado. Tienes que sentir el dolor del Padre ante la crucifixión de su Hijo. Su cabeza de Dios le está diciendo todo está perfecto y Él está bien. A lo mejor hasta su corazón y su voluntad. Pero otra vez todas las potencias, especialmente su corazón, están diciendo, pero yo no quisiera que mi hijo esté ahí crucificado. Quisiera bajarlo. Y el trabajo de la eternidad es para lograr eso, que no haya ningún crucificado sobre esto. Y no sé si en esa eternidad realmente sucederá eso, porque como es eternidad, pues en realidad es más bien la conciencia de comprender que la cruz es el símbolo de lo que somos, de lo que sabemos y de lo que podemos, eterno. Y hay entonces la unidad, dolor, placer, salud, enfermedad, bien, mal, curación y no curación. Y decimos aquí en esta otra lámina, en nuestro curso, intentamos educar al pensamiento y al sentimiento para que vayan a la par con el mundo. Y por eso hablamos de los caminos de nuestra enseñanza tienen que ver con los símbolos, como estas imágenes del tarot o como las palabras de la Sagrada Escritura, y también el concepto analógico. Es la unidad de pensamiento, sentimiento y voluntad. Hemos de confiar que cuando nuestros pacientes se desesperan, lo hacen desde el ángulo del pensamiento, de la cultura que malmente ha dicho que estar bien es no tener ningún achaque ni enfermedad. Y eso pesa mucho. Pero aún ese sufrimiento de ese paciente hay que evitar que lo tenga en la medida de nuestras posibilidades.
Y para eso están también nuestros medicamentos agudos, están la palabra que podemos darles de ánimo, en fin, una serie de elementos que hemos ido aprendiendo en estos años. Y esto otro, a través de la obediencia, que es como el sacrificio de la voluntad, a través de la pobreza, que es como el sacrificio del pensamiento, y a través del amor casto, que es como el sacrificio del sentimiento, es como nosotros vamos logrando los resultados. Otra vez vean cómo los tres votos, obediencia, pobreza y castidad, tienen que ver con el poder del ser. Expresan la unidad con Dios. Dios pues vive la obediencia, la pobreza y el amor casto. Estando unidos con Él, tiene que haber estos votos que son al mismo tiempo virtudes y poderes en favor de Dios. En este sentido es que la unificación, es en este sentido de la unificación que el chakra supracoronal, y no el del corazón, se convierte en el centro rector de los otros 8 chakras. Recuerden que nosotros manejamos 9 chakras, y el supracoronal es el que está encima del último considerado en los 7 otros, y que corresponde al corazón de Dios, por así decirlo. Entonces, muy a fondo nosotros consideramos que toda esta unificación sucede a partir de lo que ocurre con el colgado, de su unidad con Dios. Volvamos pues a las ideas simples y esenciales. Otra vez, la posición del colgado sirve para ver mejor lo de abajo, la tierra, y viendo mejor, curar lo de abajo, lo de abajo. Entonces me desdigo un poco para decir precisamente la preocupación y la actitud de búsqueda de ayuda a nuestros pacientes es porque estamos constantemente mirando lo que hacen, como a un niño pequeño que no queremos que llore. Aún si decimos que llorar tiene sentido, de todos modos no queremos que llore y lo arrullamos. Si sabemos que el dolor es parte del proceso, de todos modos le damos sana colita de todos modos decidimos cargar ese dolor, lo apretamos con nuestro pecho. Es eso, se trata de curar incluso en el sentido de cómo esperan nuestros pacientes. No podemos contentarnos teorías como las que estamos aquí diciendo. No son teorías, pero pueden sonar a eso, y entonces siempre el corazón, concretamente la postura, hace que tú olvides un poco las teorías, aunque sean muy divinas, y estés realmente preocupado. Me pasa como a todos que cuando se enferma un familiar, pues tendrás las teorías que quieras, a lo mejor hasta para ti son muy válidas, pero para tu hijo, para tu pareja, tú sientes la urgencia de hacer algo más. Y por eso tenemos que mirar a nuestros pacientes como hijos, como madres, como hermanos, como parejas. Realmente permitir la honda preocupación, que en cierto modo es fuerza homeopática y el sanador integral que está afianzado en Dios, tan afianzado en Él, que Dios mismo le hace creativo para buscar los caminos de la verdadera cruz, de la plena cruz. Y ahora voy a decir algo más que he dicho, aparentemente complejo, que es: ni siquiera debes dejar de estar preocupado cuando tu paciente llega sonriente diciéndote que todo es una maravilla. Tienes que seguir preocupado porque sabes que también el exceso de salud puede todavía implicar mucha enfermedad. Porque puede ser que tu paciente que llega todo sonriente está tan sonriente porque se le quitó milagrosamente y hasta te agradece tanto
muchos de sus achaques físicos. Pero tú percibes por la historia y por todo que este paciente no ha dado pasos fundamentales, por ejemplo, en torno a la fe, que estamos diciendo. No es una persona colgada realmente. Entre más le ocurre conmigo una sensación de curación y de milagro, que se va a quedar muy conforme y decir, cada que necesite un milagro vuelvo aquí con el doctor, en lugar de encontrar el milagro y la capacidad en su propio corazón, en su propio ser. Son personas que se hacen dependientes de otro y que no dan los pasos para los cambios fundamentales. O son personas que se sienten bien, pero hacen que los de a su alrededor se sientan mal. ¿Entiendas eso? Entonces tienes una preocupación distinta. Nunca está tranquilo el colgado, porque ni la tierra ni el cielo se juntan. Esta persona que aparentemente desde el punto de vista de la tierra está tan bien, tú puedes percibir que desde el punto de vista de la gravitación celeste no está bien. Es egoísta, necesita cambiar. No es una persona que se preocupe por los demás, por ejemplo. Eso es muy común. Yo lo percibo muchísimo, no sé ustedes, pero seguramente en las consultas. De hecho, venir a tan preocupados de su salud y que hágame algo, es que no puede. Bueno, llega gente que está preocupadísima porque se ven feos sus manchas. A mí me da mucho dolor, porque esas personas no se dan cuenta de que no me está viniendo a decir que tiene un cáncer, una diabetes, una hipertensión, y está igual o peor de horrorizada por las manchitas, como si fueran un cáncer, y nada más porque se ven mal. No pongo ejemplos, pues, porque luego tengo que editar, pero me pasa mucho. Y siento un dolor, otra vez una preocupación como de Dios, de decir, ay, hija mía, amada mía, tanto me falta para curarte y tú crees que ya. El verdadero milagro, digo yo a veces así, habría sido que no te curara tan rápido. Recuerden a los leprosos, 10 curó Jesús de golpe. ¿Y cuántos se curaron realmente de los 10? Uno, que fue el que regresó a agradecerle. Y el agradecimiento es un síntoma de curación. Los que no regresaron agradecidos es que seguían en la suya. Ahora sí, ya puedo hacer todo lo que antes estaba haciendo. No están pensando en seguir adelante. Algunos curados pues, se iban como si nada. Algunos decían, Señor, pues quiero seguirte. Y hasta los que él rechazaba le decían, bueno, pues yo voy a empezar a hablar de él y a decirle que es tan bueno y que lo sigan y que lo amen. Es decir, la transformación ocurre, realmente la verdadera curación ocurre a veces más cuando el paciente sigue achacoso, porque Dios le permite seguir en un proceso, en un camino de verdadera transformación. Igual que la madre naturaleza, así como Dios está en la raíz y en el origen de la vida y de la salud. Recuerden que estos verdes de arriba, la base del patíbulo, por así decirlo, es también la vida, el verde vida, el verde naturaleza. Y por supuesto hemos hablado en otros temas como el arcano de la vida, que la salud viene de Dios. La naturaleza está enraizada y unida a Dios. Por eso el vis medicat la cintura. Por eso las ideas de Hammer sobre lo que llama él el principio, el programa biológico que busca realmente curar en lugar de lo que los demás perciben que es una enfermedad. Y hablamos de algo ahora en varias láminas esencial que ya se está diciendo, pero que ahora más claramente.
El trabajo entonces del sanador integral, por todo lo que hemos estado diciendo, es un trabajo de pacto. La sanación integral, como la creación de la vida en el caso de las madres, no ocurre sin dolor. Y díganme si no, entonces al colgado se le tenía que representar en esta forma dolorosa, entre comillas, medio dolorosa y medio no, porque si se hubiera puesto a una persona levitando simplemente, pues eso es muy rico, flotar, ¿no? Es rico. Pero esta posición en concreto también refleja sufrimiento. Es como el trabajo. De hecho, en la antigüedad, a muchas personas que cometían faltas en muchas comunidades o países, se les colgaba así de los pies durante horas, porque es, sin ser grave ni lastimar ni dañar prácticamente a nadie, es bien incómodo, es doloroso de otra forma. La sangre se agolpa, te sientes mal. Sobre todo te sientes mal hasta por cuestión cultural, porque hay muchas personas que al revés, como ejercicio, se ponen de cabeza. Muchas posturas yogi son así, de cabeza. Entonces la sangre se agolpa igual que aquí, y supuestamente tiene beneficios. Habría que probar qué se siente al estar en esta postura, pero obviamente implica dolor, incomodidad, y más por horas. Pues es una tortura, y por eso tiene conexión con trabajo de pacto. Tortura, que significa estar en medio de la naturaleza caída. Es la tortura del Hijo de Dios que baja a estar no en la naturaleza no caída, sino a ser semejante y en unidad con la naturaleza caída. Y la naturaleza caída aquí está expresada por estos árboles truncados, secos, como los de nuestro logo. De hecho, el sol central aquí también está representado por la vestidura amarilla que tiene el colgado. Vean que son nuestros dos árboles y el sol en medio. Hablaremos incluso entonces de que este colgado es semejante al sol que está entre la tierra y el cielo, por lo menos para nuestra percepción visual. Ya sabemos que lo que llamamos nosotros cielo, lo azul, está pues muy debajo del sol, pero bueno, es una manera de entender que en medio de Dios y de la tierra pues está como el sol, que es el que nos da la sensación de lo divino. Por eso se divinizaba al sol. Todas las culturas percibían al sol como un dios. Poco a poco se dan cuenta que hay algo más detrás del sol, que es el que verdaderamente es causante de toda la vida, la salud, el calor, todo este equilibrio maravilloso que ocurre en la Tierra y no en otros planetas. Es exactamente la distancia adecuada del sol para hacer un beneficio para nosotros. Así es el sanador, que esté en la distancia adecuada entre Dios y el enfermo. Sufrimiento y tortura, porque el colgado de alguna forma pierde el aire inferior, el aire de abajo. Siente que se ahoga. Es un poco la tortura. En la práctica le ocurre a los que se ponen boca abajo, porque el exceso de sangre abajo como que hace que se pierda la respiración de abajo, el aire de abajo. Pero a cambio obtiene una mayor fuerza vital y superior. Pero es una tortura perder el aire de abajo, perder la seguridad de abajo. Es una tortura que tú dejes de depender de tu cabeza, porque en cierto modo te daba seguridad. Pero es una tortura que te abre de alguna forma las vías para
tener una circulación, alvéolos, vasos pulmonares que te permitan una respiración diferente. Lo que llamábamos en el arcano de la pobreza con el Papa, la respiración espiritual. Y solo poniéndose en esta postura, de alguna forma dejamos de respirar un poco el aire de abajo para nutrirnos del aire de arriba. Y por eso hay que recordar a la emperatriz y su cetro, que explicábamos que el proceso de la curación es como suplir la sangre no oxigenada, que es la que tenemos como enfermos o como seres humanos, por la sangre divina oxigenada que baja de la cruz. Decíamos en ese tema de la emperatriz y de la semejanza y el amor, que de esta cruz es como si bajara sangre de la copa de arriba. Decíamos, dos copas. La copa de arriba es la de Dios, la copa de abajo es la nuestra. Entonces, cuando pasa de la sangre de Dios a la nuestra, para que quepa, por así decir, tiene que una gota o varias gotas que entran a nuestra copa se tienen que desplazar con nuestras gotas, no con oxígeno, que suben hacia la copa de Dios. Esa es la tortura de Dios, que recibe de nosotros sangre no oxigenada. Y nosotros recibimos la salud de su sangre oxigenada. Hasta que poco a poco se va haciendo la transmutación de que toda la sangre divina pasa a ti. Ese es el proceso de curación profunda. Y la sangre tuya, enferma, pasa a Dios. Eso es el amor. Cargar la enfermedad del otro. Eso es lo homeopático, lo hemos explicado también muchas veces. Y eso es lo que decíamos que ocurre aquí, y ahora claramente ocurre en el colgado. De hecho, al estar así en esa postura hacia abajo, la sangre se le agolpa como si quisiera echarla a través de todo lo que es, porque se está concentrando hacia la tierra, hacia quien quiere amar y servir. Decíamos en aquel tema que incluso aquí va bajando la gota de Dios, la gota santa que cura, y que llega a ser como aquí en un globulito homeopático. Así lo imaginábamos como analogía para hablar de la salud. La salud de los globulitos homeopáticos pues ni es tanto el mineral, el vegetal o el animal, que también, ni siquiera lo humano, que también, sino es la gota de sangre que viene de Dios, del Dios crucificado, del Dios amante, del Dios que sufre porque te ama. Y que entonces, análogamente, la emperatriz, teniendo este cetro, sabe que su trabajo es eso, dar su sangre a sus enfermos de cualquier tipo, físico, emocional o espiritual, y recibir la sangre contaminada y enferma en su propio ser. Por eso el sanador es un colgado, en el sentido también de que su tortura es cargar la enfermedad. Tan solo su preocupación amorosa pues es un dolor. No queremos que la gente sufra, especialmente la gente cercana. Nos duele mucho. De alguna forma sentimos que nos duele más que si lo tuviéramos nosotros. Y ese es el proceso de transmutación que ocurre en la verdadera salvación. O ¿por qué hablamos de esta tortura? Pues porque se expresa en la cruz que hacen los pies del colgado, semejantes a los de que habíamos visto en el emperador, y que precisamente hablábamos de sus renuncias. Él renuncia a caminar porque quiere que en él camine la voluntad de Dios. Y hablábamos de 4 renuncias fundamentales del emperador. Hay que recordarlas
en el tema de la autoridad y de la legitimación. Pero cruz está claramente significándose este dolor que sufre el servidor interno, pero que produce una transformación, una transmutación, una metamorfosis del hombre caído, y que es enfermante. El hombre caído es enfermante de los demás, por eso es que necesita ser curado, para que empiece a ser salud para los demás. Eso es lo que ocurre cuando hay, en la decisión de ser un colgado, un tomado pues de Dios. Es una decisión como de padecer el dolor, un dolor santificante y santo. Y entonces también se transforma lo que en forma de generaciones se llama la caída, desde Adán y Eva, y que ocurre en todo hombre. La caída que le saca del paraíso, homeopáticamente solo se puede curar con otra caída, pero no es una caída hacia arriba. No, este arcano da la impresión, se supone que tú te caes con los pies hacia abajo, es lo que te jala, no es normalmente tu cabeza. Entonces, como si cayeras así. Además, desde el punto de vista de la física, para no sé si complicárselas más, sabemos que desde el punto de vista del universo y de la física no hay arriba ni abajo, o todo es arriba y todo es abajo. Así que se puede caer hacia arriba, en el sentido pues de que todo es arriba o todo es abajo, según como quieras mirar. Y por eso es que la analogía arranca de la frase: como es arriba es abajo, como es abajo es arriba, porque solo son nombres temporales, espaciales, que no tienen nada que ver con la realidad unida, en donde todo es arriba, todo es sano, todo es sano. Más bien, caer hacia arriba va a ser recuperar el aire de lo alto que se perdió. En Adán y Eva perdimos la unidad con Dios de alguna forma. Se expresa en esa primera pareja lo que después ocurre con nosotros también por nuestra libertad. Se recupera el aire de lo alto y también el verdadero centro de la vida. Ya no la tierra, sino Dios. Y sobre todo para el ángulo de los sanadores integrales, se recupera la capacidad de visión y curación de la madre y de los seres humanos. Esto es lo que ocurre con la posición invertida del colgado, o puede ocurrir en nosotros, que cambia nuestra visión, nuestro modo de curar. Si decíamos que esta homeopatía es extraña, que los sanadores integrales nos vamos convirtiendo en raros y extraños, pues es que es inevitable cuando se tiene ya otra visión, es decir, otro pensamiento, otro sentimiento, es decir, otro corazón y otra voluntad, ya no la mía, sino la de Dios. El precio de esta nueva visión, de este nuevo ser, de este nuevo hacer, pues es alto. Ya hemos visto algunas cosas, pero ahí está, manos atadas. El emperador hace un momento no lo dijimos, pero pues tiene las manos ocupadas, tampoco están libres sus manos. En un lado tiene el cetro y en el otro lado tiene el cinturón. Pero aquí está todavía más expresado esto en las manos atrás, que podríamos suponer que están atadas. Pero exactamente porque no aparece claro si son atadas con algo exterior, como un lazo, de todos modos significa que no son mis manos las que intervienen, sino las de Dios. Eso es un dolor. Todos desearíamos ser los que hagamos el bien a alguien que amamos, pero estamos diciendo que
El verdadero sanador integral, el verdadero servidor integral, sirve en nombre de Dios. Es como un canal del amor de Dios. Y entonces, por eso es que sus manos se tienen que dejar de existir. Vean entonces, aunque hoy a lo mejor no sé si llegamos, imponer las manos implica que no pones las tuyas. Eso está más que claro. Tus manos no servirían. Recuerden el canto: toma mis manos, Señor, toma mis manos. Que tus manos sean mis manos, que mis manos sean tus manos.